Teoría de la generación espontánea. La generación espontánea es una de las primeras teorías que se planteó para explicar el origen de la vida. En concreto, formula que los seres vivos podían surgir espontáneamente, sin la necesidad de otros organismos parentales, a partir de materia no viva o inanimada. Aunque en tiempos modernos pareciera ser bastante obvio, las ideas de la generación espontánea de distintos organismos considerados alimañas y de los fenómenos como la fermentación y putrefacción gobernaron discusiones filosóficas y científicas durante largos años. Este pensamiento de la naturaleza perduró durante muchos siglos, pero no es considerada como verdadera en nuestros días, ya que distintos personajes se dedicaron a desmentirla con éxito. Origen de la teoría. Diferentes filósofos y científicos a lo largo de la historia de la humanidad se han dado a la tarea de preguntarse de dónde venimos y de dónde vinieron las demás formas de vida que nos acompañan sobre la biosfera. Las ideas sobre la generación espontánea remontan a la Edad Antigua. Tanto filósofos griegos clásicos como muchos otros pensadores que vivieron hasta mediados del siglo XIX aceptaban fervientemente a que los organismos vivos se originaban espontáneamente a partir de materiales inertes, sin otros organismos parentales. Así, durante muchos siglos se sostuvo la idea de que los insectos, los gusanos, las ratas y otras alimañas se formaban espontáneamente en el fango o en cualquier cúmulo de materia en descomposición. Aristóteles. Algunos textos sostienen que fue Aristóteles, el gran pensador griego, uno de los primeros en esbozar los cimientos para lo que luego sería la teoría de la generación espontánea, pues aseguraba que la vida podía surgir de materia no viva, siempre y cuando ésta tuviese lo que denominaba calor vital, principio activo y pasivo. Aristóteles pensaba que todo ser vivo surgía de la combinación de dos principios, el activo y el pasivo. Por ejemplo, de las carnes muertas de los animales, principio activo, nacían las moscas por la acción del aire y el calor, principio pasivo. ¿Qué propone la teoría de la generación espontánea? En pocas palabras, la teoría de la generación espontánea proponía que la vida surgía a partir de materia inanimada o en descomposición, y no necesariamente a partir de otro ser vivo parental. Algunos pensadores eran partidarios de que los organismos vivos podían formarse a partir de materia inorgánica espontánea, mientras que otros consideraban que era necesaria una base orgánica para tal fin. ¿Quiénes han apoyado la generación espontánea? Además de las ideas de Aristóteles en la antigüedad, hay dos científicos posteriores que apoyaron a la teoría de la generación espontánea, basándose en los resultados de sus experimentos. Jean-Baptiste, 1580-1644, propuso que podían generarse ratones espontáneamente en tejidos harapientos y sobre granos de trigo abandonados en envases abiertos durante 3 semanas. Sin embargo, en realidad se trataba de que estos tejidos comprendían ambientes propicios para el resguardo, la alimentación y la reproducción de dichos animales. Es decir, que los ratones acudieron a vivir al lugar de sus experimentos cuando él colocó los tejidos y el trigo. El segundo que apoyó la teoría fue John Needham, 1713-1781. Como partidario de las ideas sobre la generación espontánea, las afirmaciones de Needham se basaban en un experimento que consistió en hervir brevemente un caldo hecho con materia vegetal o animal, buscando matar cualquier microbio preexistente y luego sellar el envase que lo contenía. Pocos días después encontró que el caldo presentaba turbidez y observó que una sola gota del mismo contenía cientos de vida microscópica, organismos unicelulares. Puesto que consideraba que las condiciones en las que había realizado este experimento eran las adecuadas, concluyó que dichos microbios debieron surgir espontáneamente. Sin embargo, el error fue que en realidad no hirvió lo suficiente el caldo para matar todos los microorganismos allí presentes.
Experimentos que descartaron la teoría de la generación espontánea. Francesco Redi, 1626-1697. En 1668 fue el primer científico que experimentó para poder rechazar la generación espontánea. En su primer experimento colocó pedazos de carne en 3 recipientes de vidrio iguales, 2 sellados y uno abierto. Pocos días después, la carne descubierta mostraba la presencia de gusanos, mientras las otras 2, a pesar de estar descompuesta, no presentaba gusanos. Los críticos de su experimento dijeron que el problema fue que no dejó entrar aire a los frascos. Entonces Redi decidió hacer un nuevo experimento con el frasco abierto, otro con la tela para dejar pasar el aire y el otro sellado. El resultado fue que las moscas colocaron huevos en la tela, fuera del frasco, pero no pudieron entrar. El frasco abierto entraron y pusieron huevos, y en el sellado no. Con sus experimentos, Redi demostró que de ninguna manera la larva podía formarse sobre carne descompuesta si se prevenía la presencia de cualquier insecto adulto que pudiese depositar sus huevos, sentando así las bases para otros detractores de estas teorías. El segundo en descartar fue Lázaro Spallanzani, 1729-1799. Lázaro Spallanzani se dedicó al estudio de distintas formas de vida microscópica y demostró que cuando servía una salsa nutritiva y se envasaba en contenedores herméticos no crecía ningún ser vivo. Tras servir un caldo de cultivo, lo colocó en reposo en envases abiertos y otros cerrados. En los envases cerrados no hubo presencia de nuevos organismos, mientras que en los abiertos se generaron organismos vivos. El tercero en descartar fue Louis Pasteur, 1822-1995. Más adelante, en 1861, el conocido bacteriólogo francés Louis Pasteur ideó una serie brillante de experimentos que demostraron que no podía existir tal cosa como la generación espontánea. Estos experimentos se basaron en las siguientes afirmaciones: microorganismos que podían crecer en un caldo de carne dentro de contenedores abiertos. Si el caldo era hervido durante 1 hora dentro de un recipiente cerrado y este permanecía sellado, ningún microorganismo podía crecer en él. Las partículas de polvo que flotaban en el aire contenían bacterias y otros microorganismos. Pasteur diseñó un experimento para comprobar si el caldo nutritivo estéril se podía crear vida microbiana espontáneamente. Inicialmente tomó 2 recipientes y añadió caldo nutritivo dentro de cada uno. Luego dobló el cuello de cada recipiente, le dio forma de S y procedió a hervirlos para matar cualquier microbio en su interior. Cortó el cuello en S de uno de los recipientes y el otro intacto, dejándolo reposar por un tiempo. El envase con el cuello roto apareció el crecimiento rápido de microbios, mientras que en el que permaneció intacto, los microorganismos no pudieron alcanzar el caldo, acumulándose en la barriga del cuello. Con esto concluyó que, sin la introducción de polvo en medio de un cultivo esterilizado, ninguna forma de vida podría crecer. Para muchos científicos de la época, los experimentos de Pasteur no solo demostraron la imposibilidad de la generación espontánea, sino que además surgieron que era inútil seguir tratando de dilucidar el origen de la vida, pues consideraban que ésta no tenía origen, sino que era eterna, así como la materia.